Bien, son las 8 de la mañana con 1 minuto y 22 segundos y le damos espacio al doctor Ramiro Ramos Salinas. Hoy nos presenta una interesante lectura titulada... Historia económica de la felicidad, Miguel Ángel. Pues, buenos días, saludos a los compañeros de la mesa y a todos los radioescuchas. Emanuele Felice, un italiano, doctor en economía, egresado de la Universidad de Pisa, escribió este libro. Es un libro sobre una nueva visión de la historia del mundo. Ustedes saben que siempre el hombre, desde hace más de 200,000 años, que apareció en Etiopía, el Homo sapiens, 200,000 años. Desde ahí empezamos nuestra historia como seres humanos. Y de ahí, de esos 200,000 años, pues imagínense, Manuel Felice pues hace este recorrido para encontrar pues lo que siempre decían los filósofos, que el fin último del hombre era la felicidad. Y si uno busca en el diccionario qué es la felicidad, se puede encontrar varias acepciones, varias formas de describir la felicidad. Y una, pues muy sencilla, dice que la felicidad es el estado de bienestar físico y mental de una persona. Cuando tú le preguntas a alguien si es feliz, te puede decir sí, momentáneamente, luego soy una persona que soy infeliz. Y si le dices que haga una lista de las actividades que los hacen felices, es muy interesante, yo lo hago en las pláticas que doy, en las conferencias, siempre te dicen, bueno, andar en bicicleta, cantar me hace feliz, leer, tener una comida con mis amigos, con mi familia, viajar, comer, en fin, te hacen una lista. Y cuando les preguntas de esa lista cuántas actividades haces diarias, te das cuenta que hacen muy pocas en relación a esa propia lista de lo que ellos dicen que los hace feliz. Y si analizas también esa lista, muchas de las actividades no tienen nada que ver con el dinero, sino tienen que ver con una actividad usual que puedes hacer. Entonces podemos decir que también la felicidad es una decisión, que uno puede decidir ser feliz, pero en esa lista que uno hace, pues hay cosas que cuestan para algunos que buscan o que encuentran la felicidad en un viaje y que cuesta, o en alguna otra actividad. Y de eso precisamente Manuel Felice hace esta historia, en donde va repasando desde la aparición del hombre en la Tierra y cómo pues, las diferentes evoluciones han dado esta búsqueda de la felicidad. Desde la primera evolución cognitiva, es decir, de que pasaron a nómadas sedentarios, de que empezaron la cacería, de que empezó el lenguaje, de que empezó la escritura, en esta revolución cognitiva en donde pusieron símbolos, lenguaje y que se pusieron a ver pues cómo funcionaba mejor el mundo. Ese es el primer paso para encontrar las satisfacciones que el hombre ocupaba. Después empezaron a hacerse ya la educación y empezaron a hacerse más preguntas los seres humanos de cómo era realmente un estado de bienestar para la sociedad. Y empezaron a crearse las historias, los mitos, los dioses, las mismas civilizaciones, y con ellos pues llegaron los imperios. Llegó el imperio persa, el imperio otomano, el imperio azteca de nosotros, llegaron los imperios en muchas regiones de Europa, en Asia, en América y en toda la faz de la Tierra. En esa estructura de los imperios, pues obviamente se ejercía el poder. Entonces era una forma de concentrar el poder en algunos para que alguien dijera qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer alguien más. Y en esa historia de todas las monarquías, las repúblicas, las democracias, pues empezó el hombre a buscar la forma de resolver las necesidades primarias, ¿no? Que son las de seguridad, las de alimentación, hasta las más altas, que son las de autorrealización, es decir, llegar a un nivel en donde tú te sientas satisfecho contigo mismo. Y en este libro va haciendo este recorrido por cada uno de estas etapas y se detiene, hay un gran espacio de detenimiento pues en la parte del Renacimiento y luego en la Revolución Industrial. Estamos hablando que estamos detenidos en el siglo XIV, en el siglo XV y luego ya en el siglo XVII con la Revolución Industrial de Inglaterra.
Antes de eso, pues obviamente el ejercicio de la mano de obra, de la administración del poder, de la producción, pues era muy lastimosa, hay que decirlo. La gente, los niños, las mujeres, trabajaban 10, 12, 15, 20 horas diarias, era una locura. Y así se hacía la producción porque conforme fue creciendo la población, pues se fueron necesitando más recursos para satisfacer las necesidades, para buscar esto que se llama la felicidad. Si nos detenemos en ese siglo en donde los españoles y los portugueses sobre todo empezaron a expandir el mundo y llegaron acá a América, por darles un dato, el Imperio Azteca, el de nosotros, acá con los mexicas, tenía en el año 1492 alrededor de entre 25 y 30 millones de habitantes. Fíjense, ahorita somos 130. Entonces estamos hablando que en esa época, hace un poco más de 500 años, éramos casi el 10% de la población de la que ahora somos. Cuando llegan los españoles, como llegaron los portugueses a Brasil, a Argentina, a otras partes, pues con ellos trajeron enfermedades, y una enfermedad que trajeron ellos fue la viruela y luego la fiebre amarilla, que terminó con casi el 80% de la población de ese entonces. Y ese cambio, pues, de expandir el mundo, pues también trajo, pues, una nueva religión, un nuevo idioma y un sistema de gobierno distinto al que se conocía, que era la monarquía, que después se fue siendo una monarquía republicana, en fin. Y entonces, tanto el Renacimiento como la Revolución Industrial, como la expansión de los territorios por parte de Europa y de Asia, pues hicieron que el país se comunicara, se compactara y que la gente se conociera más y viera las diferentes virtudes y situaciones que había. Pero en ese recorrido, y aquí lo dice el autor Felici, hubo una gran depredación, tanto de plantas como de animales. O sea, el hombre hemos acabado y hemos extinguido, porque nosotros extinguimos a los tigres dientes de sable y también a muchos de los animales que había durante más de 200,000 millones de años. Entonces nos encontramos con una naturaleza que tenía sus espacios y llegamos los seres humanos a invadirlos, con el hecho de buscar este tema de la felicidad. ¿Y qué le da felicidad a la gente o qué le da ahora en el siglo XXI? Pues el hecho de tener aire acondicionado, de poder viajar, de poder tener mejor calidad de alimentos, de poder estudiar, de poder disfrutar, pues, del mundo. Y en eso, esa es la pregunta que se hace el autor, de cómo encontrar la felicidad y cómo ver esta relación de que si la felicidad te la da el ingreso. Por ejemplo, aquí hay unas tablas que él comparte de las estimaciones y desigualdades del mundo, en donde se hacen las mediciones, por ejemplo, en la escala de Gini, en donde se ve la relación entre ingreso y felicidad. Es decir, el ingreso per cápita. Aquí en México, por darles un dato, el promedio del ingreso per cápita está alrededor de $9,000, contra prácticamente 30,000 de los Estados Unidos. Entonces, $9,000 al año estamos hablando, ¿verdad? Por un promedio de 20 pesos al dólar. Entonces, son 180,000 pesos dividido entre 12. Ese es el ingreso promedio de los mexicanos. Entonces, esta relación no necesariamente da la felicidad. Otro indicador está en el nivel educativo. Nosotros aquí en México tenemos un promedio educativo de 9.2 años, es decir, de secundaria, cuando en Europa pues andan en 15 o hasta en 18 años, es decir, preparatoria o universidad. Eso no te da necesariamente un nivel de felicidad, pero sí te da una expectativa de vida más grande, que eso sí, de alguna manera, sí está muy relacionado con la felicidad. Es decir, todo el mundo, para ser feliz, dice quiere vivir más años. Y aquí hay otro indicador, que es la expectativa de vida. En México, la expectativa de vida la teníamos, y digo la teníamos porque ahora con la pandemia se modificó este dato, entre 76 años los hombres a 78, 79 las mujeres. Ya bajó 4 o 5 años por el tema de la pandemia, porque creció mucho el tema de las defunciones.
Y este indicador aquí también lo está relacionando. Obviamente en los países en donde hay más ingreso, más crecimiento económico, pues lógicamente hay posibilidades de que la gente pues viva más. ¿Por qué? Porque tiene mayor acceso a los servicios de salud. Entonces, para darles un dato local mexicano, cuando una persona en México termina la preparatoria, vive automáticamente 5 años más. Está comprobado. Una persona que termina la preparatoria en México, el promedio de vida se incrementa a 5 años porque aumenta su nivel de ingreso y se cuida más su salud, conoce mejor su cuerpo. Entonces, la educación, pues lógicamente te da mayor nivel y calidad de vida y mayor posibilidad de que vivas más años. Entonces, estos indicadores los está relacionando en este libro de Historia Económica de la Felicidad, este autor, y también hay un reporte de la felicidad mundial que hace la ONU, que midió este tema de qué tan felices somos los seres humanos. Y la verdad, ese informe es muy variopinto, es decir, hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en México salimos como los países más felices, y si vemos los ingresos económicos, la expectativa de vida, el nivel de inseguridad que vivimos, todas las calamidades que tenemos no están relacionadas precisamente con un desarrollo económico. Sin embargo, somos felices. Y hay países donde se violan los derechos humanos, como en África, otros en Europa, otros en Medio Oriente, en donde la gente dice que es feliz con toda esa violación de los derechos humanos que existe. Entonces, el tema de la felicidad relacionada con el desarrollo económico es un tema que no está agotado, que todavía hay mucho que analizar, porque pues para cada quien la felicidad pues significa un estado ideal distinto. No nos hemos puesto de acuerdo efectivamente qué es la felicidad, pero sí les quiero hacer esta reflexión que está al final de este libro de prácticamente 342 páginas. Y que además está relacionado con un informe de la Organización Mundial de la Salud, y que tiene que ver que para que una persona sea feliz es importante que tenga relaciones positivas, es decir, que en el círculo de familia y de amistades tengas una buena relación con ellos. Esto significa que no haya diferencias, que haya realmente cariño, que haya realmente apoyo, que haya realmente un acompañamiento. Y la Organización Mundial de la Salud, esto no lo dice aquí en el libro, pero es un informe que dio hace algunos años, cuando empezó a investigar de las personas que vivían más años, se encontraron que las personas que vivían más años, básicamente, cuando les preguntaron cuáles eran sus condiciones de vida, todos dijeron que ante una calamidad económica o de salud tenían 2 o 3 o más personas alrededor de ellos que podían resolverles sus temas. Entonces, eso te da no solamente la capacidad de que vivas más, sino te da felicidad. Y a eso es una de las conclusiones que llega este autor, y que yo le añado este otro indicador que a lo mejor no lo sabe. Un día lo buscaré en PISA para informarle de este indicador, pero él no lo pone, pero tiene que ver con su propia conclusión en cuanto a la felicidad y la importancia de las relaciones positivas. Y esta es una historia muy corta, una derivación pues, de ese mismo